Es una responsabilidad muy grande, digamos, tener este espacio y siempre me pregunto lo mismo, y sobre todo los días previos, la noche anterior, que me cuesta dormir y me levanto muy temprano el día que tengo que venir porque estoy con esta sensación de mucha tensión. Digo, ¿qué pasará? ¿Qué pasará hoy? ¿Cómo nos irá? ¿Qué viviremos? ¿Qué sentiremos? ¿Qué podremos compartir? Y creo que esto es un poco... me decía Claudio, bueno, qué bueno que lo sientas así. Y yo creo que de alguna manera sí, efectivamente comparto lo que decía Claudia. Y tiene que ver con esto de poderse conectar con esos aspectos que por ahí más frecuentemente de lo que uno cree posterga, ¿no? Esta cuestión afectiva del ser. Y de alguna manera la cuestión afectiva en serio, ¿no? No esto de la... Yo siento que hay mucha afectividad simulada. Siento que hay mucha afectividad simulada. Y esto de la afectividad simulada genera como una sociedad que es simulada. Porque uno vive en un espacio en donde en realidad no sabe muy bien con quién está, ni sabe muy bien qué nivel de confiabilidad puedo tener con quién estoy, no sabe muy bien cuál es el nivel de confidencialidad, no sabe muy bien cuál es el nivel de intencionalidad que hay en cada una de las relaciones. Entonces como que de pronto uno vive desde un afecto, digamos que con mayor o menor nivel de conciencia está caracterizado por esto de la simulación del afecto, hasta una serie de relaciones que tienen una intencionalidad, a veces consciente, otras veces subyacente, pero que a veces es muy difícil de leerla, muy difícil de comprenderla, de interpretarla. Y entonces cuando uno sacude un poco así la gente con la cual, si de uno lo pusiéramos, supóngase, en un recipiente con nombre de cada una de las grandes cantidades de personas que por ahí uno vive el día o vive la vida, y se quedan con muy pocas personas que de alguna manera se establecen estas relaciones, yo diría, verdaderamente profundas, verdaderamente sentidas, donde realmente el afecto, la sinceridad del afecto es lo que la caracteriza. Y entonces uno empieza a darse cuenta que muchas veces palabras que uno usa, y que ustedes han usado en esto cuando hacían este ejercicio sobre la bomba de hidrógeno y toda esta historia, ¿no? Y que aparece qué cosas haría y cómo me adaptaría y cómo construiría la vida, y aparecen un montón de cuestiones de valores y todo ese tipo de cuestiones. A veces uno tiene la sensación de que esos valores que uno escribe, no digo que ustedes, digo simplemente la sensación de que uno de esos valores que uno escribe en realidad también son valores simulados. Digo, tengo esta sensación. También son valores simulados, o por lo menos son valores declamados. Y a veces no son valores sentidos, son valores realmente asumidos. Son casi un cliché, ¿no? Son casi como decir, bueno, tengo que decir esto porque esto es lo que de alguna manera se espera que diga, o porque de alguna manera uno siente que lo tiene que decir porque lo cree, pero desde el decir, creer, al practicar, hay como una distancia interesante. Entonces, por un lado, me parece que hay la primera reflexión, digamos, esto de pensemos un poco del sentimiento real y la vinculación real versus el sentimiento simulado y las relaciones simuladas, ¿no? Y la intencionalidad subyacente de las relaciones simuladas. Y segundo, digamos, pensemos también un poco estos aspectos que están asociados, como decía recién, al valor vacío de contenido, ¿sí? Al valor predicado, al valor declamado, al valor cliché versus el valor verdaderamente actual, el valor verdaderamente puesto en práctica y no solamente, como decía un viejo, pero no por viejo vigente, autor del Management de Argyris, que decía la diferencia o la ruptura entre lo que se dice y lo que se hace, decía, entre la prédica y la práctica. Pensando un poco en lo que ustedes empezaron a comentar recién, anoté algunas cosas que me llamaron la atención poderosamente y algunas que creo que vale la pena que volvamos a tomar. Pero antes de eso quisiera hacer una pregunta.
¿Quién no sintió nada con la gema? Me gustaría que me contaras un poquito. No significó nada. Pues me la borré, como que no. Cuando Eugenio dijo la gema, dije, la gema, cierto. Y me tuve que poner a pensar. ¿Dónde está? También me pasó que yo no encontré gema. Entonces, para mí era como que ese juego que tuvimos, en lo que los chicos hablaban, o sea, yo tenía la sensación de no haber encontrado nada, de que no sabía si realmente había gemas, no había, como que no lo entendí, y no, el resto de los juegos como que sí quedó más, pero ese fue, o sea, la gema puntualmente es como que no llegó. Gracias por admitirlo y reconocerlo, porque cuando las personas que hablaron sobre el tema de la gema, yo observé muchas caras, realmente, ¿no? Había muchas caras que expresaban como que realmente, insisto, estoy haciendo una absolutamente descontextualizada interpretación, pero me daba la impresión que realmente no había generado nada, ¿no? Igual, por eso le agradezco que lo comentes, que lo digas. Y tomando un poco lo que vos decís con respecto al juego, creo que el juego uno lo puede ver desde dos percepciones, ¿no? Permítanme hacer una primera reflexión con respecto al juego. Por un lado, el juego uno lo puede ver como algo, digamos, lúdico, con un componente hedonista, lo cual no está mal. O lo puede ver como una experiencia de aprendizaje, que de alguna manera significa la incorporación de vivencias, de contenidos, etc. El niño, básicamente, aprende a jugar. Es decir, el niño cuando juega, más allá del componente hedonista, el componente lúdico que hay, en realidad lo que está haciendo es apropiándose de la vida, ¿no? Entonces, como reflexión, me parece que los ejercicios, los juegos que se hacen aquí, tomando palabras de Antonel, deberíamos tomarlos de este lado, ¿no? Desde la experiencia de aprendizaje, de crecimiento, de aprender a vivir. De las cosas que anoté, antes de empezar un poco a entrar en tema de lo que vamos a hablar hoy, voy a empezar por la última. Dice: la juventud está perdida, ¿no? En el sentido de perdida, como que no tiene vuelta. Yo creo que la juventud y nosotros, los adultos, estamos perdidos. Pero perdidos no en el sentido que somos irrecuperables, sino que no sabemos dónde vamos. Desde ese lugar. Me parece que efectivamente estamos perdidos. Y esta situación de sentirnos perdidos, en el sentido que no tenemos de alguna manera medianamente claro dónde vamos, y cuando digo medianamente claro dónde vamos, lo digo en el sentido más ontológico, no en el sentido de que quiero ser contador, soy ahora en este momento psicólogo y quiero tener un consultorio, sino ontológicamente, es decir, del ser a dónde vamos. Me parece que eso a su vez trae algunas otras capilarizaciones, ¿no? Si nosotros los adultos no sabemos dónde vamos, eso lo capilarizamos a los jóvenes que no saben a dónde vamos, y los jóvenes y los adultos se los capilarizamos a los chicos, y estamos en una situación, digamos, de un rumbo relativamente claro, para no decir definitivamente desconocido. Y esto se asocia a otro punto que ustedes decían por ahí, y que Eugenio planteaba, y ya Sócrates lo planteaba hace mucho tiempo, que era el tema del famoso conócete a ti mismo, ¿no? Y creo que de algún modo la forma de justamente encontrar una respuesta a esta pregunta ontológica del para qué de la existencia de cada uno, bueno, lo primero que hay que hacer es conocerse uno a sí mismo, y esto es un tema muy difícil, porque es muy difícil vivir con uno mismo. Uno no se lleva bien con uno mismo. El primer problema que uno tiene es que ahí estoy hablando con el uno mismo real, no con el uno mismo superficial. Uno con el uno mismo real no se conoce del todo, diría que se conoce bastante poco. Y además, cuando uno se mete en ese uno mismo real, es bastante difícil convivir con ese uno mismo real. Uno no se banca mucho. No se banca mucho. Entonces, como uno no se banca mucho, ¿para qué me voy a meter con esto si no me banco? ¿No? Entonces, como no me banco, construyo de alguna manera un aspecto que digamos que es funcional. Entonces,
este aspecto que es funcional, que me permite operar en lo social, trae aparejado todo lo que decía recién, ¿no? Yo mismo soy una simulación, por lo tanto, si yo soy una simulación, digamos, a partir de simulación seguramente mis relaciones van a ser simuladas, mis afectos van a ser simulados en toda esta historia, ¿no? Entonces, digamos, primero, el tema de conocerse a sí mismo no es tan fácil, porque el ejercicio es difícil. Segundo, porque es yo diría, un proceso inacabado e inacabable. Tercero, porque hay una fuerte resistencia, porque introducirse en las cuestiones, digamos, oscuras de uno mismo son complejas. Y cuarto, porque cuando uno se permite aproximarse a esos niveles de oscuridad, no se gusta. No se gusta. No se gusta. Definitivamente no se gusta. Y entonces es difícil. El primer problema es esto que decía recién, es vivir con uno mismo es complicado. Luego,